Unidad 2. Movimientos literarios latinoamericanos. Tema 2. Literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Contexto histórico y cultural. Cuando se abordan los periodos del descubrimiento, conquista y colonia de Hispanoamérica, es necesario tener en cuenta que se está tratando un proceso que inició el 12 de octubre de 1492 y culmina con la retirada de los españoles, a raíz de los movimientos de independencia de cada país a lo largo y ancho de Latinoamérica. Esta fase de más de 3 siglos de historia transformó poco a poco la visión que se tenía del Nuevo Mundo, de sus pobladores y de quienes habían llegado del viejo continente. Durante la conquista, imperó la violencia y la barbarie española sobre la humildad e ingenuidad del indígena. Los españoles que llegaron a América, en su mayoría soldados, exploradores y misioneros, impusieron sus costumbres, arte y religión desconociendo que las culturas invadidas tenían las propias. En los siglos XVII y XVIII, España puso en práctica un proyecto de colonización y organización institucional, para lo cual se trasladaron a América gobernantes, quienes instauraron una serie de leyes y normas con el fin de mantener el orden en sus colonias, desconociendo por completo los derechos de quienes aquí habitaban. Galo René Pérez dice al respecto: los grandes imperios del norte y del sur mostraron, a su hora, la fuerza de su vasta organización social y política, y más que eso, de su cultura, lengua, creaciones literarias, arte, arquitectura, ciencias. Pero todo eso fue avasallado. Cayó rendido al poder incontrastable de los conquistadores españoles. Las reacciones de los españoles oscilaron entre el repudio y el asombro. Fruto de lo anterior surgieron las llamadas crónicas de Indias, en las cuales, a manera de cartas o diarios, los conquistadores y misioneros relataron para el mundo lo que veían en el continente descubierto. Así quedaron plasmadas sus primeras impresiones y posteriores reflexiones frente al trato inhumano que se propiciaba a indios y negros. Las leyes de Indias y las órdenes religiosas fueron claves para atenuar en algunos casos y denunciar, en otros, este flagelo. A inicios del siglo XVIII, cuando ya empezaban a gestarse los primeros movimientos insurgentes, llega a América, proveniente de Europa, el Barroco, movimiento literario que coincidió con una profunda crisis económica, social y política. Manifestaciones literarias de este periodo. A. Crónicas de Indias. Las crónicas escritas por soldados y misioneros inauguraron el panorama literario del siglo XVI novohispano. Los frailes enseñaron la religión católica a los indígenas. El teatro fue uno de los medios que se utilizó para evangelizarlos. A las colonias pronto llegaron los poetas y dramaturgos que trajeron las modas literarias. En la historia de la literatura hispanoamericana, Gianfranco habla de los hombres que ofrecieron una visión imaginativa del nuevo mundo y cada cual, a su manera, apuntó su testimonio sobre un enfrentamiento de razas y culturas que hasta entonces había carecido de precedentes. La mayoría de crónicas, escritas en prosa, describen detalladamente los acontecimientos acaecidos durante la conquista y el descubrimiento en el Nuevo Mundo. A diferencia de los historiadores, los cronistas, como protagonistas de las mismas, narran de forma subjetiva sus experiencias y emociones, así que su estilo es descriptivo y directo, justificando muchos de ellos los atropellos de que fueron víctimas los indígenas. Representantes: Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de las Casas, Inca Garcilaso de la Vega, Alonso de Ercilla y Zúñiga. Vea algunos ejemplos de crónica de Indias en el artículo PDF. Maravilla y exotismo, dejado como recurso. B. Barroco. La literatura barroca llegó tempranamente a América, y aquí encontró no solo particular acogida sino también sorprendente vida. Aún más, podemos afirmar que la literatura barroca tuvo en Hispanoamérica continuidad de 2 siglos, XVII y XVIII, mientras en España apenas si sobrevive en la primera mitad del siglo XVIII, hay persistencia, pero no mucha, en este lado del océano se mantiene firme hasta casi fines del siglo. En su artículo Literatura barroca y ámbito colonial, Emilio Carrillo anota que quizás resulta aventurado afirmar que las condiciones políticos-sociales del Nuevo Mundo eran las
las más apropiadas para favorecer el desarrollo y expansión de las formas barrocas, particularmente porque nos encontramos frente al hecho realizado. Pero, aparte de lo que podemos observar de adecuación y homogeneidad, creo que puede intentarse la correspondiente explicación. En primer lugar, observemos que, en lugar de avanzada, son los españoles trasladados a América, y los descendientes de españoles los que cogen en las colonias manifestaciones literarias que triunfaban en España y que en América se expanden con tanta o más rapidez que en la península. Por otro lado, si bien el conjunto de la sociedad colonial ofrece, por razones de constitución, regiones y climas, algunas diferencias con la que caracteriza a España, esas diferencias no son tan grandes como para anular un orden común de vida. El barroco es un arte que tiende a la acumulación y oposición de elementos, que crea una sensación de abundancia y dinamismo, a veces excesivo, y que refleja las inquietudes espirituales y filosóficas, que produce el cambio de perspectiva del mundo medieval al renacentista. El culteranismo y el conceptismo son dos modalidades literarias que reflejan esta constante dualidad. Además de la crónica y la poesía barroca, se cultivaron otros géneros como las cartas, los diarios de viajes, poemas épicos como la Araucana de Alonso de Ercilla y dramas como La verdad sospechosa de Juan Luis de Alarcón. Referencias bibliográficas.